Hay que mantener nuestra mente enfocada y clara, hay que mantener nuestras emociones enfocadas y claras, hay que mantener nuestras acciones con ese mismo enfoque y con esa misma claridad. Cuando nosotros mantenemos nuestro enfoque en nuestros objetivos, en lo que nosotros deseamos, en el camino que debemos de andar, bueno, pues todo el universo acciona a favor y nos va abriendo las puertas, nos va dirigiendo para que logremos esos objetivos, porque el amor divino, el amor universal es perfecto, y créanme que los seres de luz, el universo pleno y todas las divinidades y toda la divinidad absoluta, lo que desea es que nosotros estemos en perfecta armonía. Si vibramos en esa armonía, esto es lo que vamos a tener en consecuencia. Y ahora sí, vámonos con Aries. Aries, el arcángel que te corresponde es Radueriel, que es el arcángel del movimiento. Este arcángel va a permitir que el día de hoy, que vas a tener muchas actividades, puedas completarlas todas, puedas terminar, concluir perfectamente cada una de las actividades sin dejar ningún pendiente, y puedas de esta manera aprovechar al 100% este día, que puede ser muy divertido y emocionante como tú te lo propongas. Vamos con Tauro. Tenemos a Janiel para ustedes, amigos de Tauro, que es el arcángel de la belleza, lo armonioso, lo positivo. Hoy es un día en donde podemos hacer que todo en nuestro entorno florezca, que las cosas fluyan de manera perfecta, que todo se manifieste bien y en armonía. No hay nada más bonito que llegar a una atmósfera, llegar a un lugar y se encuentre en perfecta armonía. Así es que bueno, Janiel te va a ayudar a que esta armonía se manifieste y se mantenga. Vámonos con Géminis. El arcángel de la inspiración es para ustedes, mis amigos gemelos, así es que mucha atención. Este arcángel va a hacer que nosotros fluyamos, que nosotros entremos en perfecta armonía, y Rafael va a ser el arcángel que nos va a permitir mantenernos en esa extraordinaria armonía, alegría. Así es que pongamos música, hagamos todas estas cosas que nos puedan hacer inspirarnos y sentirnos de manera maravillosa el día de hoy. Cáncer. Arael para todos ustedes, el arcángel de la fuerza, la intensidad, la pasión. Hoy es un día en donde vamos a andar activos. De por sí ustedes son un signo bastante fuerte, bastante intenso, y bueno, pues a este le agregamos la fuerza que nos da Arael. Bueno, pues tenemos que hoy van a ser bomba, van a ser un signo bastante intenso y que va a brillar en donde se pare. Y pasamos con el signo de Leo. Mis leones queridos, para ustedes tenemos a Jeremiel, que es el arcángel de la visión. Hoy vamos a estar muy intuitivos, percibiendo, vibrando, viendo qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno. Es factible que tengamos algunas intuiciones, percepciones que tal vez sintamos, como que me late, me vibra, siento esto, siento lo otro. Entonces, bueno, pues Jeremiel va a ser este arcángel que te va a estar como soplando al oído estas palabras claves, estos lugares claves por donde tú tienes que pasar. Hazle caso, por favor. Virgo. Zacariel para todos ustedes, Virgo, lo cual es maravilloso, puesto que es el arcángel de la alegría. Es un arcángel que nos va a traer fiesta, nos va a traer mucha diversión, nos va a hacer estar contentos, alegres, vibrantes todo el tiempo. Así es que disfruta el arcángel Zacariel, y pasamos con Libra. Gabriel para ustedes, nativos de Libra, mucha atención, puesto que es el arcángel de la voluntad. Nos va a permitir que transformemos nuestra vida en nuestro modo y en nuestra forma. Así es que atentos con esto. Gabriel va a ser aquel que nos permita transformarnos al 100%. Escorpio. Hay que trabajar, escorpiones, hay que echarle muchas ganas, hay que divertirnos, hay que disfrutar este momento, hay que disfrutar cada instante. Es el arcángel Micael el que te va a permitir esto. Así es que échale muchas ganas, disfruta este día y aprovéchalo, puesto que el arcángel te abre puertas. Sagitario. Andamos apasionantes y apasionados los sagitarianos, muy intensos, con nuestra inteligencia interior a todo lo que da, con la pasión, con la fuerza, con la intensidad que Casiel nos puede regalar. Así es que mucha atención para los que nacieron bajo el signo de Sagitario, porque hoy nuestro poder interno se va a manifestar en todas y cada una de las actividades que realicemos. Capricornio. Capricornianos, tenemos a Raguel con ustedes, que es el de la serenidad. Vamos a darnos un espacio para meditar,
para reflexionar, para analizar, para ver qué es lo que necesitamos hacer para que el próximo año sea extraordinario. Vamos a darnos un momento para hacer esa interiorización que nos va a permitir proyectarnos y plasmarnos de manera positiva hacia diferentes áreas de nuestra vida. Un instante, un segundo de serenidad. Mis amigos de Capricornio, les va a venir de maravilla. Vámonos con Acuario. Para ustedes, acuarianos, hoy deben de dedicarle este día a la salud, dedicarle a todo aquello que les genere bienestar, armonía, alegría, aquello que les haga sentir bien, no solamente en la parte física, también en la parte económica. Rafael va a ser el arcángel para ustedes. Así es que mucha atención con este arcángel que está enfocado y vinculado principalmente con temas de la salud. Piscis. Bueno, a ustedes, Piscis, les tocó bien y de buenas. El arcángel del amor, Camael, que además de ser maravilloso, inspirante, ser un arcángel que nos va a permitir proyectarnos y plasmar toda la energía positiva, armoniosa, las sonrisas, la alegría, el amor, el bienestar, la armonía que podemos llevar a nuestra casa. Bueno, pues nos va a permitir llenar nuestro corazón, atascarlo de energía positiva, de este amor que vibra, este amor que al momento de acercarnos a otras personas se comparte, se siente esa calidez, se siente esa frecuencia tan armoniosa y positiva que todos necesitamos. Es el alimento del alma, señor, señora. Así es que, aunque no seas Piscis, déjate vibrar por el arcángel Casiel. Y bueno, como siempre les digo, el secreto de todo está en que tú te mantengas en una actitud positiva, en que tu mente, tus pensamientos, tus palabras, tus acciones, cada cosa que tú digas y hagas en este día se encuentre en una frecuencia siempre armoniosa y positiva. Ese es el consejo que te puedo dar en este día. Y bueno, para que sigamos con más y más consejos, los voy a dejar con Gabriela. Que tengan un miércoles maravilloso.